Efectúe las siguientes operaciones de suma y resta con fracciones. Ejercicio número 5. Aquí se tiene expresada la suma y resta combinadas de tres fracciones. Y observamos que los denominadores de las tres fracciones es el mismo, es 5. Así que el denominador de la fracción reducida es 5. Como estas tres fracciones tienen el mismo denominador, se llaman fracciones homogéneas. Y para encontrar el numerador, se operan los numeradores de las tres fracciones. 2 más 12 y menos 13. La parte positiva se reduce a 14 y la parte negativa es 13. 14 menos 13 es igual a 1, un quinto. De tal modo que 2 quintos más 12 quintos menos 13 quintos es igual a un quinto. Ejercicio número 6. A 11 cuartos le restamos 2 séptimos. Hallemos la diferencia. Observando los denominadores de esa fracción, se ve que son primos entre sí. Dos números son primos entre sí cuando no tienen factores primos comunes. Los factores primos de 4 son 2 y 2, y 7 es un número primo. No tienen factores primos comunes y por lo tanto esos dos números son primos entre sí. Cuando eso sucede, para hallar el mínimo común múltiplo de esos dos denominadores se multiplican. 4 por 7, 28. Ese es el denominador de la fracción reducida. Y los términos en el numerador se hallan multiplicando en cruz el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. 11 por 7 igual a 77. Menos el signo que separa las dos fracciones. Y ahora el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. 4 por 2, 8. Y esto es igual a 77 menos 8 igual a 69. Sobre 28. Y nos da esta fracción impropia, irreductible, que podemos expresar como un número mixto. La parte entera del número mixto equivalente a esta fracción impropia es el cociente de dividir 69 entre 28. 28 en 69 está 2 veces. Esa es la parte entera. Y sobran 13 unidades, porque 2 por 28 da 56, más 3 es 69. Ese residuo es el numerador de la parte fraccionaria del número mixto. Y el denominador de esa parte fraccionaria es el divisor. Esto es el denominador de la fracción impropia. No es necesario expresar las fracciones impropias como números mixtos. Esta respuesta es tan válida como esta. Y la diferencia entre 11 cuartos y 2 séptimos es 69/28. O lo que es lo mismo, 2 enteros y 13/28. Utilizando el programa Maple se puede hacer la comprobación de los resultados obtenidos. 69 sobre 28 y un número mixto es la suma de la parte entera con la parte fraccionaria, que también da 69 sobre 28. Ejercicio número 7, donde hay que obtener la diferencia entre 5 séptimos y 7/14. Estas fracciones no son homogéneas, son heterogéneas porque los denominadores son distintos.
los denominadores tampoco son primos entre sí. Y para reducir estas dos fracciones a una sola fracción equivalente, lo primero que se halla es el denominador de la fracción reducida. Y como 14 es un múltiplo de 7, ese 14 es el mínimo común de los denominadores. Ese 14 es el mínimo común denominador. Ese es pues el denominador de la fracción reducida. Y los términos en el numerador se hallan dividiendo el mínimo común denominador entre cada denominador, y el resultado se multiplica por el numerador respectivo. 14 dividido 7 da 2, por 5. Se escribe el signo que separa las dos fracciones, el signo menos. 14 dividido por sí mismo da 1 y por 7, 7. Efectuamos este producto indicado que da 10. Y reducimos los dos términos en el numerador. 10 menos 7 igual a 3. 3 catorceavos. Hagamos la comprobación en el programa Maple. Y efectivamente da 3 catorceavos. Otra manera de calcular la diferencia es amplificando la primera fracción, multiplicando tanto el numerador como el denominador por 2. 2 por 5, 10. Y 2 por 7, 14. Con esto se logra que estas dos fracciones sean homogéneas. Esto es que tengan el mismo denominador. Entonces, al reducir las dos fracciones, se escribe el denominador común y se operan los numeradores. 10 menos 7 igual a 3 y da el mismo resultado. De tal modo que 5 séptimos menos 7 catorceavos es igual a 3 catorceavos. Ejercicio número 8. Efectuar la siguiente suma de fracciones. 17 sextos más 3 octavos. Encontremos el denominador de la fracción reducida, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Aquí 6 y 8 no son primos entre sí porque ambos tienen un factor primo común que es el 2. Y además el 8, que es mayor que el 6, no es múltiplo de 6. En este caso, para hallar el mínimo común denominador, se descomponen simultáneamente estos dos números en sus factores primos. Ambos son pares, entonces a ambos le podemos sacar mitad de 6, 3 y mitad de 8, 4. Ahora le sacamos mitad a 4, que es 2, y otra vez mitad de 2, 1, y tercera de 3, 1. Y al multiplicar estos factores entre sí, hallamos el mínimo común denominador de 6 y 8, que es igual a 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24, que es el denominador de la fracción reducida. Ahora calculemos los términos en el numerador. 24 dividido 6 da 4, por el numerador de esa fracción, más el signo que separa las dos fracciones. 24 dividido 8 da 3, por el numerador de esa segunda fracción. Efectuamos los productos que quedaron indicados aquí en el numerador. 4 por 17, 4 por 7, 28, llevo 2, 4 por 1, 4 y 2, 6, más 3 por 3, 9, y esto es igual a 77 sobre 24. Nos dio una fracción impropia irreductible. Los factores primos de 77 son 11 y 7, y los factores primos de 24 son 2 y 3, no tienen primos comunes, por eso son irreductibles. Voy a dejar la respuesta así, expresada como una fracción impropia.
sin escribirla pues en su equivalente como número mixto. Pero hagamos la prueba en Maple. Y Maple arroja el mismo resultado. 17 sextos más 3 octavos es igual a 77/24. Ejercicio número 9. Efectuar la siguiente suma y resta combinada de fracciones. Primero hallemos el denominador de la fracción reducida, que es el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores. Esto es el mínimo común denominador. Para hallar ese mínimo común denominador descomponemos los denominadores en sus factores primos. Pero como el 5 está contenido como factor en 20, esto es un divisor de 20, no hay necesidad de escribir el 5. Ambos números son pares, entonces a ambos le podemos sacar mitad simultáneamente. Mitad de 16, 8, mitad de 20, 10, otra vez mitad de 8, 4, mitad de 10, 5, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1 y quinta de 5, 1. De tal modo que el mínimo común denominador de 16, 5 y 20 es igual a 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 5, 80, que es el denominador de la fracción reducida. Dividimos este mínimo común denominador entre cada denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador respectivo y separamos esos tres términos que vamos a hallar por los signos que separan a las respectivas fracciones. 80 dividido 16 es igual a 5 y 5 por 23 es igual a 115 menos el signo que separa la primera y segunda fracciones. 80 dividido 5 da 16 por 2, 32 más el signo que separa las fracciones 2 y 3. 80 dividido 20 da 4 por 7, 28. Las cantidades positivas en el numerador se reducen a 143 menos 32. 143 menos 32 es igual a 111 y me queda 111 sobre 80 y se tiene una fracción impropia irreductible. Hagamos la prueba en Maple y el programa da el mismo resultado. Estas operaciones indicadas de suma y resta de fracciones se reducen a 111 sobre 80. Ejercicio número 10, donde hay que reducir esta suma y resta combinada de tres fracciones a una sola fracción equivalente. Lo primero que se calcula es el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es el mínimo común denominador, y va a ser a su vez el denominador de la fracción reducida. Sin embargo, nosotros notamos que tanto la segunda como la tercera fracciones son reductibles. La segunda se puede simplificar por 3. Esto es dividir tanto el numerador como el denominador por 3. Y la tercera se puede simplificar por 2. Entonces, hagamos esas simplificaciones para que el trabajo sea más sencillo. Tercera de 3, 1, tercera de 18, 6, más mitad de 14, 7 y mitad de 24, 12. Ahora sí calculemos el mínimo común denominador. 12 es el mayor de los denominadores
es divisible entre 6, pero no es divisible entre 9. Entonces, para calcular el mínimo común denominador, se descompone el 9 y el 12 en sus factores primos. Primero le sacamos mitad de 12, que es 6, luego mitad de 6, 3, y ahora tercera. Tercera de 9, 3, tercera de 3, 1, y otra vez tercera, tercera de 3, 1. Y al multiplicar estos factores entre sí, se halla el mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo de 9, 6 y 12. Y es 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36. Ese es el menor de los números enteros positivos, que es divisible exactamente por 9, 6 y 12, que es por supuesto el denominador de la fracción reducida. Ahora calculemos los términos en el numerador. Dividimos el mínimo común denominador entre cada denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador respectivo. Los signos que separan los términos son los mismos que separan las fracciones respectivas aquí. Primero el signo menos. 36 dividido 9 da 4 por 2, 8, más el signo que separa las primera y segunda fracciones. 36 dividido 6 da 6 por 1, 6, más el signo que separa la segunda y tercera fracciones. 36 dividido 12 da 3 por 7, 21. Los números positivos se reducen a 6 más 21 igual a 27. Y el negativo, 8, sobre 36. Y 27 menos 8 es igual a 19, 36avo. Y nos da una fracción propia irreductible, porque 19 es un número primo y 36 no tiene un factor que sea 19. Hagamos la comprobación utilizando el programa Maple. Primero introducimos la expresión original. Digitamos aquí esa suma y resta combinada de esas tres fracciones y apretamos simultáneamente las teclas Alt Intro. Y el resultado que arroja el programa es el mismo que yo obtuve, 19 sobre 36. Y al operar estas tres fracciones, como está indicado acá, da un resultado de 19/36. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube. Y una vez suscritos, hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.